Bueno, nos juntamos acá con Javier, que vamos a hacer una pequeña entrevista. Yo la temática que había pensado era que fuera algo así como propuestas de la teoría a la práctica. Porque viste que hay muchas veces que te agarran con que hay algo que es muy teórico y te dicen, no, eso no se puede aplicar en realidad. Bueno, en realidad cuando suele suceder eso es porque en general no tienen el sustento teórico suficiente. Cualquier interpretación que vos hagas, en general, digamos, detrás hay una teoría. Es como, mira, lo voy a citar a Keynes cuando termina su nefasto libro, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Dice que los hombres prácticos, o sea, siempre están influenciados por algún economista muerto, o sea, sin saberlo. Bueno, eso pasa regularmente, o sea, a mí me pasó en una nota, digamos, una persona decía, yo tengo 30 años de calle. Bueno, con 30 años de calle, digamos, el día que tu hijo tenga un problema cardíaco, ponele, Dios no quiera, llévalo y atendelo con alguien que tiene 30 años de calle o, digamos, o el mejor, digamos, cirujano, digamos, especialista en temas cardíacos. ¿A quién se lo vas a llevar? Claro. ¿Me comprendés? O sea, se derriba fácilmente. En general, lo que yo noto es que muchos tratan de trasladar sus limitaciones mentales al resto. O sea, por eso, de hecho, fíjate que hoy una nota muy linda de perfil, Diana Mondino, digamos que era la responsable de Sampi en Argentina y profesora de la UCEMA, digamos, alguien con muchísimo prestigio, decía, el mensaje de Milei llega más fuerte, digamos, a los sectores más postergados. ¿Por qué? Y porque, ¿sabes lo que pasa? Que los sectores más postergados, cuando se equivocan, no comen. Entonces, claramente ellos entienden a la perfección lo que estoy diciendo, porque, ¿sabes qué? Si se equivocan, no comen. Sí, me acuerdo que esto lo habías hablado en una visita, en una caminata que hiciste en la Villa 31, donde una mujer de una panadería o algo así era. Exactamente. Sí, la verdad es que esas experiencias caminando por los barrios más vulnerables de la sociedad son verdaderamente unas experiencias formidables, porque vos te das cuenta que tienen internalizado cómo funciona el proceso. Claro. O sea, y aquellos que tienen la garra para salir, salen a pesar del estorbo del Estado. Hay algo que también suelo escuchar que a veces te dicen que es, pero ustedes van a ser minoría, entonces ¿cómo van a aplicar reformas en diputados si son pocos? O sea, Juntos por el Cambio se agarra de vótenos a nosotros porque somos más y así somos más nosotros. Bueno, eso es un argumento basado en Hegel que se llama polilogismo. O sea, y así como lo hace el oficialismo, lo hace la oposición. Es como que yo te diga, che, Augusto, ¿vos sos hincha de Huracán? Y vos me decís, no, entonces sos de San Lorenzo. No, no sos de Huracán y tampoco sos de San Lorenzo. Puede ser de Boca, de River, de Vélez, qué sé yo, de cualquiera. Bueno, esto es igual, es la misma falacia. El problema es que ese argumento lo han utilizado sistemas totalitarios. O sea, eso lo usaban los nazis, lo usaban los fascistas. Digamos, es típico de los regímenes comunistas. Entonces, la verdad que es un argumento muy, muy, muy autoritario. Después, o sea, siendo que estamos en una elección de medio término, es decir, una elección para legisladores, es bastante particular que digan esto, porque entonces la realidad tampoco creen en el Congreso, porque se supone que en el Congreso tiene que estar expresado el pueblo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Entonces, el punto es, si eso es, digamos, la representación del pueblo, ¿qué quieren? ¿Un pueblo homogéneo? También eso es bastante complicado. Y después, ¿cómo justificarían entonces la existencia de tantos diputados? Claro, si es por eso que haya uno por cada uno. Digamos, claro, entonces vamos con uno por cada uno y se acabó. Y que tenga una participación como si fuera una sociedad. Claro, exacto. Entonces, por lo tanto, también es absolutamente antidemocrático. Te diría que es hasta totalitario. Y después la otra es, ok, supuestamente se van a oponer al kirchnerismo. La realidad es que Juntos por el Cambio ha acompañado al kirchnerismo en un montón de leyes aberrantes. Hasta recientes. Bueno, exacto. A ver, Horacio Rodríguez Larreta sí acompañó a Axel Kicillof y a Alberto Fernández durante toda la cuarentena hasta que las encuestas empezaron a dar distinto.
Por otra parte, otra cosa que el propio Horacio Rodríguez Larreta llamó, digamos, y amenazó públicamente a aquellos que no aceptaran su cuarentena cavernícola. Sí, decían llamar al 911. Bueno, de hecho, digamos, o sea, promovía que los vecinos se denunciaran unos a otros, y no solo eso, sino que además también en un acuerdo con el sindicalista Santa María, llamaba a que los porteros denunciaran a las personas, una cosa verdaderamente aberrante. Es más, recordemos que la ley de alquileres, o sea, también conocida como la ley Lipovetsky, digamos que tanto daño le ha hecho a los inquilinos, ¿no? Porque terminó retrayendo la cantidad de viviendas, se deterioraron también las viviendas, el precio voló por las nubes y terminaron perjudicando a los inquilinos. Y es más, cuando uno les quiso señalar esto, contestaron con verdaderas digo, no solo la pista falsa, ¿no? Digo, contestando cualquier cosa, sino cosas que en algunos casos hasta constituyen delitos. Por otra parte, son los responsables de la ley de góndola, o sea, que la envió Elisa Carrió a instancias de Prat Gay, que es avanzar sobre el derecho de propiedad de los dueños de los supermercados. Digamos, hay un conjunto de leyes, digamos, que o las impulsaron o las votaron. Recordemos que Mario Negri le decía, digamos, a Alberto Fernández, mi comandante, y le confería el poder, digamos, para hacer algo que ni siquiera tenía un plan. Por lo tanto, la realidad es que cuando te dicen, bueno, estamos a 7 votos de Venezuela, yo te puedo decir que entonces, si la votás a Vidal, estamos a 6. Claro. ¿Me comprendés? Porque básicamente ellos adhieren a esas cosas. Recordemos que María Eugenia Vidal, siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires, salió a amenazar a los empresarios por subir los precios, diciendo que como no había habido una devaluación, no había fundamento. O sea, O con la ley de 30.000 desaparecidos también. Ahí implica desconocer el principio de imputación de Menger, o sea, cree que son los costos los que determinan los precios, cuando si eso fuera así, en realidad vos podrías entonces fijar el precio que quieras, entonces no habría quiebra, con lo cual es un equilibrio ridículo que no existe. Digamos, por otra parte, implicaba una negación de la naturaleza monetaria y la inflación. Es increíble porque en el medio de la campaña aparecieron referentes de Juntos por el Cambio diciendo que la inflación es un fenómeno monetario, pero después apareció el jefe de todos ellos, Rodríguez Larreta, diciendo que es multicausal y que en realidad es causada por los monopolios, cuando un monopolio determina el nivel de precios en el mejor de los casos y no la tasa de variación. Entonces, y después, o sea, se quiere mostrar como liberales, pero digamos el propio Horacio Rodríguez Larreta dijo estar que a él le parecía correcto, le parecía bien un impuesto sobre las propiedades ociosas, es decir, un avance sobre la propiedad privada. Y 2 semanas antes habían dicho que no le había subido impuestos. Bueno, y ahí tenés otra contradicción. Dijeron, digamos, que no iban a subir impuestos, que no iban a crear nuevos, que es algo que yo venía sosteniendo, y en realidad, o sea, es más, nosotros los contribuyentes, que es los que firmamos el compromiso, están, digamos, bastante enojados con la gente Juntos por el Cambio que lo firmó, porque en realidad están utilizando argumentos evasivos y que son contrarios a lo que han firmado. Hay otros que en rigor firmaron un papel que no es el de nosotros los contribuyentes, y entonces, o sea, y dejan aristas abiertas para que justamente no avanzar en las reformas, o sea, pero engañando abiertamente a la gente. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones no son menores, son de mucha gravedad, porque le están vendiendo un discurso liberal que efectivamente ellos no los tienen, ellos no creen en esto, son bastante colectivistas. De hecho, parte de esa alianza tiene la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. La coalición cívica es más socialista todavía que el propio radicalismo. Las palomas de Juntos por el Cambio también, digamos, son socialdemócrata. De hecho, en la lógica de Larreta todo está prohibido y todo le tenés que pedir permiso a él para tenerlo. Entonces, digo, tiene una visión bastante totalitaria del poder. Él dijo que, bueno, él, digamos, hace falta tener el 80% de... Pero, hey, entonces, o sea,
¿Para qué? ¿Para exterminar al que piensa distinto? Digo, ¿qué quieren? ¿Caer en ese vicio de la democracia que es se junta una gallina y 4 lobos? Y claro, sí, por el 80% ganó que se come gallina ese día. Me parece que estamos frente a una forma de ver la política muy, 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 muy complicada y además va promoviendo acuerdos. Y ya sabemos que en esos acuerdos los que se quedan afuera son los que pierden. O sea, es un acuerdo de casta y es en contra de la gente. Entonces me parece que estamos frente a una situación donde se están cayendo las caretas y lo que espero es que la gente despierte y que no compre, digamos, o sea, un liberalismo de segunda marca, berreta, falso, sino que compre el de primera marca, digamos, o sea, que se quede con el de primera marca. Aparte, recordemos que entre los 10 primeros lugares, no hay liberales. 9 son socialistas, claro. ¿Sí? Digamos, obviamente, socialistas cool, pero, y es más, dentro de la lista tienen hasta 5 kirchneristas. Tienen gente que abiertamente dijo que había votado el kirchnerismo, o sea, bueno, a ver, la propia Elisa Carrió, digamos, cuando fue el 2003, digamos, apoyó a Kirchner, ¿no? O sea, bueno, Carrió de hecho se ha juntado con Zamora, o sea, ha tenido... Con Pino Solanas. Con Pino Solanas, o sea, entonces digo, no es de sorprender, o sea, lo interesante es que venga a decir que es liberal ahora, o sea, una cosa verdaderamente... Es que yo creo que es un discurso que un poco lo van moldeando según lo que mida las encuestas. Ven que mide el liberalismo, hasta Cristina salió a decir, hablo de la libertad a los jóvenes que creen en la libertad. Bueno, pero eso fue muy interesante porque algunos miembros de esa alianza se autoadjudicaron que gracias a ellos se había corrido el debate hacia las ideas de la libertad. Porque justamente en uno de los discursos Cristina hablaba de los liberales. Entonces ellos se autoproclamaron los que habían corrido el debate. Y fue muy interesante porque cuando se da esa presentación que vos decís de Cristina defendiendo el capitalismo, dice, bueno, acá hay un error, esto falló, y entonces por un lado se van con la izquierda inviable y por el otro lado se van, digamos, con los liberales que quieren cerrar el Banco Central. O sea, le dejó en claro a esa persona que se estaba autoproclamando el responsable de mover el debate, le dijo, no sos vos, claro. Vos no sos. Pero bueno, me parece que estamos en una situación muy delicada y esta gente no tiene ningún problema en engañar abiertamente a los votantes con falacias, con sembrando el miedo, planteando falsos dilemas y bueno, por suerte en la desesperación que tienen están hablando más y al hablar más se les ve los hilos. Los hilos, ¿no? Digamos, o sea, ¿me entendés? Mientras que Larreta no hablaba tanto, no, digamos, alguien podía creer que no era colectivista, ¿eh? Ahora, cuando vos empezás a escucharlo, que a culpa de la inflación a los monopolios, que dice que claro, y quiere avanzar sobre la propiedad privada y quiere, ¿me entendés? O sea, decir que la inflación tiene que ver con los monopolios y es una cosa multicausal, empieza a hablar y empieza a quedar en evidencia que es, bueno, cuando dice de este acuerdo del 80% y hace el falso dilema, por lo tanto se lo muestra bien totalitario. Entonces, bueno, me parece que hay cosas muy interesantes que están saliendo a la luz. Obviamente tiene un blindaje mediático muy fuerte, dado todo lo que la ciudad paga en términos de pauta. Entonces, bueno, es entendible que igual lo protejan, ¿no? Porque pensá que el tema cuando dice lo de crear un impuesto a la propiedad ociosa, después salieron a protegerlo y, digamos, ningún medio lo levantó, o sea, lo levantaron medios muy marginales. Claro. Y, o sea, tiene una protección mediática verdaderamente importante que obviamente está en línea con la pauta que paga la ciudad. O sea, quiere decir que él básicamente utiliza los recursos, ¿sí?, que recauda del pago de impuestos de los ciudadanos, ¿sí?, para, digamos, o sea, blindarse mediáticamente, para
construir una imagen de él y para perseguir opositores. Claro, es que de hecho, esto que dicen siempre, que ellos están de acuerdo con bajar los impuestos, y uno dice, ¿por qué no lo están haciendo? Claro, bueno, eso digo en el debate. De hecho, yo mismo se lo planteé a María Eugenia Vidal cuando ella dijo, bueno, no vamos a subir los impuestos, o sea, no vamos a crear nuevos y los vamos a bajar. Le dije, María Eugenia, gracias por decir que gané el debate, o sea, porque que lo digan ustedes, que, digamos, subieron los impuestos, o sea... Sí, que podrían estar haciéndolo en este momento. Claro, y aparte dije, bueno, pero háganlo ahora, o sea, digo, de hecho Larreta estaba ahí en la tribuna, o sea, y ni se le mosqueó nada, ¿no? O sea, son verdaderamente mentirosos, son mentirosos profesionales. Básicamente leen encuestas, ven qué es lo que la gente quiere escuchar y es lo que hacen. Bueno, me hiciste acordar ahora esto de que van con un discurso armado a Bregman, que esto no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, que te fue a pegar, que decían, bueno, acá Milei que grita, bueno, acá vemos cómo Milei estuvo insultando, y se ve que fue con el guión pensando, lo voy a hacer enojar, entonces tengo que decir esto. Claro. Pero yo no hice nada de todo lo que estás diciendo. Claro, era muy gracioso, ¿no? También fue muy gracioso como alguien que había dicho que no iba a participar del debate 2 semanas antes, cuando se estaba formalizando todo, participa en el debate cuando su fuente de ataque debería haber sido Santoro para sacar votos de izquierda. Claro, era razonable. Estuvo durante 2 horas gritándome al oído y obviamente, digamos, con todo tipo de falacias. Y en un momento, digamos, o sea, llegó a... bueno, digo, en un momento quedó desbordada y terminó enojada diciendo, bueno, Milei acá se porta bien, pero afuera se porta mal. Bueno. En su Instagram nos insulta. Bueno, claro, o sea, digo, deberían entender que mi Instagram es como si estuvieras en el living de mi casa. Claro. Y si no te gusta, no lo mirás, mirá cuánto problema. O sea, y aparte, bueno, nada, esas son discusiones. Ahí también hubo un tema, ¿no? Porque que se ponga el foco sobre las formas, cuando en realidad lo que yo estaba denunciando era la persecución política con recursos del Estado, eso me parece muchísimo más grave. Pero bueno, viste que hay un dicho que dice que aquellas personas que se creen dioses tienen egos muy frágiles y entonces viven haciendo el tour de la victimización. O sea, con lo cual, digamos, muestra una debilidad psicológica verdaderamente grave. La verdad que alguien tiene semejante debilidad psicológica no es apto para tener ningún cargo. Imagínate si un presidente, digamos, por cada cosa que le dicen se va a poner a... Ay, mirá lo que me dijo. O sea, te imaginas, ¿no? Sería tremendo. Hace un rato me mencionaste el Banco Central y yo había pensado en precisamente consultarte, porque hay gente que piensa que vos decís, bueno, para bajar la inflación hay que cerrar el Banco Central, prenderlo a fuego, hacerlo explotar, y piensa que es algo que es como única medida y que se hace de un día para el otro. Entonces quisiera que aclares cómo es que en realidad... Hay un par de cuestiones con el tema de cerrar el Banco Central. La realidad es que si vos revisás la literatura, la teoría económica y la evidencia empírica, en realidad este formato de banco es, digamos, algo así como hijo de la ley Peel. La ley Peel en Inglaterra, que fijaba el patrón oro, pero tenía un sistema de encaje fraccionario, en realidad venía de todo un debate entre lo que era la escuela monetaria y la escuela bancaria, que en realidad es un debate que había arrancado ya a mediados del siglo XVI, con la escuela de Salamanca, que se llaman los escolásticos. Y básicamente ahí ya había empezado toda esta discusión que tenía sentido, ¿no? Porque ¿quiénes son los primeros que padecieron un problema de inflación grave aún con patrón oro? España. ¿Y por qué? Porque básicamente llegaba el oro de América y lo que generaba ese oro entraba a la economía, hacía que todos los precios, en realidad pedía poder adquisitivo el oro, o sea, todos los precios en unidades de oro subían, y eso deterioraba las cuentas externas de España y entonces se le iba el oro hacia otros países del mundo, que en el fondo, digamos, ese es el modelo de ajuste especie de Hume, digamos, y que en realidad es después la base de la teoría cuantitativa. Pero si vos revisás todo ese debate, que no viene al caso ahora, en el fondo, el único fundamento por el cual vos tendrías para sostener y defender la existencia del Banco Central es que sea prestamista de última instancia. Cuando vos haces un depósito, el banco guarda una parte
que se llama encaje, puede ser legal o puede ser, digamos, un encaje discrecional tuyo, un encaje técnico. Y vos después llegás ahí al encaje total. O sea, hay una parte que estás obligado por ley, que además la tenés que cubrir. Y después, si vos querés tener un encaje técnico, porque creés que necesitas más, lo haces, ¿sí? Y el resto lo prestás. Ese dinero vuelve a la economía, la gente va a guardar, una parte la va a consumir, otra parte la va a ahorrar y la lleva al banco, y así aparece el fenómeno del multiplicador monetario. Pero ¿cuál es el tema? Es que los bancos en ese contexto son un intermediador de plazo, porque toman plata a corto plazo y prestan a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, lo que vos tenés es que tenés que tener mapeada en duration, o sea, la vida promedio de los activos tiene que estar mapeada con la vida promedio de los pasivos. O sea, yo no puedo darle un préstamo hipotecario a una familia Bueno, a 150 años, algo así. No, sí, a ver, sí lo podrías hacer, eso no sería un problema. Hasta le podrías hacer un perpetuo si querés, no hay problema. El punto es el siguiente. Por ejemplo, el banco hipotecario, originalmente, que se financiaba, digamos, que solamente se dedicaba a hacer crédito hipotecario, no tomaba depósitos. Se financiaba con obligaciones negociables a largo plazo. ¿Para qué? Para fondear esos créditos que daban. Entonces, lo que vos tenés que tener es mapeada la vida promedio de los activos con la vida promedio de los pasivos. O sea, eso se llama descalce de plazo, y eso es una de las funciones que el Banco Central se encarga de regular, de que vos no tengas las carteras descalzadas. Digo, está el riesgo de contraparte, que tiene que ver con el riesgo crediticio, está el riesgo cambiario, o sea, digo, hay un montón de riesgos, digamos, que el Banco Central regula a los bancos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando vos tenés una corrida, como la plata está prestada, vos podés responder por el encaje. Después ya no podés responder más. Claro. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Si vos estás teniendo una corrida y estás perdiendo encajes, ¿qué es lo que hace? Te aporta fondos y te los presta con un sistema que se llama redescuentos. ¿Sí? Te presta plata y vos le entregás créditos tuyos de tu cartera. Por eso también el Banco Central tiene rankeada tu cartera, claro, obvio. O sea, que termina teniendo deudas de personas que tenían con el banco. Lo que hace es, se queda con los créditos buenos, porque si vos le vas dando créditos malos, digo, te lo valúa menos. Entonces te presta plata contra eso y vos respondés a la corrida. Entonces el Banco Central opera como prestamista de última instancia y resuelve ese problema en caso de que haya una corrida. Ahora, el problema es que en general las corridas en Argentina, digo, no son con bancos puntuales, son en realidad contra el sistema. El problema del sistema tiene que ver siempre con la presencia del Estado. Pero al margen de esa situación que es de por sí grave, entonces lo que hace es que, como son corridas sistémicas, vos terminás emitiendo, termina habiendo una explosión de dinero y termina perjudicando a los sectores más vulnerables de la economía. O sea, siempre terminan pagando los mismos. O sea, que está mal que pague cualquiera. Está mal que pague cualquiera, pero encima, digamos, castiga más a los más vulnerables, lo cual es, digamos, porque es regresivo el impuesto inflacionario. Entonces, si vos querés eliminar el Banco Central, lo primero que tenés que hacer es la única función que está explicada, que tiene sustento, que es la de prestamista de última instancia. Ahora, para eliminar la función de prestamista de última instancia, tenés que tener un sistema anticorrida. Por eso yo propongo que primero vos tenés que reformar el sistema, pasar de encaje fraccionario a banca Simons. La banca Simons la crearon 8 economistas en la Universidad de Chicago después de la Gran Depresión. ¿Cómo se hace para evitar las corridas? Entonces, vos tenés lo que se llama el almacén de valor, donde vos dejás tu dinero, como si fuera una caja fuerte, pagás un fee y cuando querés te llevas la plata. O si querés la vas a visitar, te sacás foto con la plata, hacés lo que quieras, ¿me entendés? Y después tenés una parte que se llama la banca de inversión. El dicho, ¿viste ese dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa? Bueno, ¿vos querés ganar tasa de interés? Ok, bancate el riesgo. Claro, entonces vos vas a tener distintos fondos de inversión donde vas a invertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos hagas eso, si el fondo de inversión invirtió en malos activos, quiebra y vos perdés, sí, pero no se socializa la pérdida. Claro.
aún cuando tengas una empresa que está quebrada, digamos, aún así los activos, digamos, la acción puede tener valor, porque, digamos, tiene valor como opción. Entonces, eso se llaman casos de financial distress, son casos especiales de evaluación. Y puede pasar. Entonces, digamos, siempre va a haber gente comprando, vendiendo, digo, hasta que se decrete la quiebra definitiva, la desaparición de la empresa, pero en ese sentido. Pero lo que quiero que quede claro es que cada uno asume sus propios riesgos. Exactamente. Y perderán los fondos como una inversión y perderán, digamos, los individuos, o sea, que invirtieron en esos fondos, pero no toda la sociedad. Claro, y aparte esos individuos lo hicieron por su cuenta y no porque el Estado los obligó. Exactamente. Es más, fíjate el problema que tendría el Estado, porque vos sabiendo que el Estado argentino es un Estado defaulteador, hay que ver si vos querrías poner tu plata en un fondo que compre títulos de Argentina. ¿Me comprendés? Es un tema no menor. Eso, digamos, para pasar a banca de Simon, pero eso tampoco es instantáneo, porque vos fíjate que yo, digamos, algo que te estuve mencionando claramente, que te hablé de la duration del activo y la duration del pasivo y cómo tenían que estar mapeados, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que vos para reformar el sistema, ¿cuánto tiempo vas a tardar? La duration de tus activos y pasivos. Claro, o sea que el Banco Central no se cierra de un día para el otro. No, es que vos no podés cerrar el Banco Central sin tener antes, digamos, resuelto el problema del sistema financiero. Una vez que vos resolviste el tema del sistema financiero y ya pasaste a una banca Simon, ahora podés ir a una banca libre, no tenés que regularlo. Nada, que sea la decisión de los individuos lo que pase ahí. Por lo tanto, ahí eliminás la superintendencia de entidades financieras. Ahí mismo lanzás la competencia de moneda. Yo creo que desde mi punto de vista los argentinos van a elegir el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque históricamente el argentino ya eligió la moneda, es el dólar. Entonces, básicamente el Banco Central tiene activos, llámese las reservas internacionales, si vos querés, y otra cosa que tenga, oro, lo que vos quieras. Y por otro lado, lo que vos tenés es los pasivos, que básicamente son la base monetaria, las LELIQs y los pases. Bueno, la parte de los pases lo arregla con el tema de los bancos, que te va a quedar calzado. Cuando vos termines de hacer el cierre de los bancos, los pases se extinguen. Las LELIQs serían deuda pública, porque tiene un sentido, digamos, que sea cambiado por bonos del Tesoro, porque en realidad, ¿cómo apareció esa deuda? Financiaban con emisiones monetarias al Estado y para que no se transformara en inflación era absorbido con LEBACs, claro, que después se convirtieron en las LELIQs. Entonces, eso debería haber sido siempre deuda pública. Entonces, tendría sentido que se convierta en deuda pública porque ese es su origen. Y después te queda la base monetaria y eso lo limpiarías contra reservas. Es más, quizás tomás deuda para que el tipo de cambio al que salís, la conversión, sea más bajo, por decirlo de alguna manera, porque dadas las consecuencias, porque cuanto más alto sea el ratio de conversión, como va a implicar que todos los precios en moneda extranjera van a estar muy deprimidos, vos vas a tener 1 año y medio, que son los 18 meses del rezago de la política monetaria, que vas a tener inflación en moneda extranjera. Bueno, de hecho la convertibilidad, que es en términos de mapear oferta y demanda de dinero, porque la oferta de dinero se vuelve endógena, vos fíjate que vos venías de 2 hiper y la de Alfonsín, que estuvo en torno al 5.000%, en el caso de la de Menem estuvo arriba del 1.000%, y después, o sea, tenías muy desacomodados los precios relativos, entonces tuviste un periodo donde se reacomoda. A ver, acá va a haber reacomodamiento de precios, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuánto gana el decil más alto de la distribución en Argentina en promedio? ¿El más alto? El más alto, $500. Nada, o sea, ese es el más alto. Bueno, me comprendés que entonces o sea, hoy tenés un problema claramente con el dólar, pero claro, porque en el fondo no hay que cometer el error del problema de la escala nominal. Claro, puede ser que te parezca altísimo el precio del dólar hoy, pero en realidad, dado el desequilibrio monetario que tenés, que es 10-1, o sea, en realidad es 10,5-1, o sea que tenés una inflación abajo de la alfombra, reprimida de 950%, vos me decís que es caro. Bueno, te compro todos los dólares que vos tengas a 200 y, como considerás que es caro, te los pago de acá dentro de un año. Vas a ver, digamos, si me los vendés o no. No, que de hecho esos economistas que hacen esa cuenta, es una cuenta berreta, porque además es berreta la cuenta esa. O sea, es propio de tipos que no saben.
Porque, por ejemplo, agarra y te dice, no, bueno, pero este es el tipo de cambio real que tenías a la salida de la convertibilidad en el 2002, ¿sí? O el que tenías en la hiper de Alfonsín. Sí, claro, pero el problema es que vos estás haciendo un juicio sobre una nominalidad que tiene un desequilibrio monetario monstruoso atrás. Entonces, si verdaderamente crees eso, te compro todos los dólares que tenés a 200 pesos y te los pago de acá a un año, a ver si me los vendés. ¿Me comprendés? O sea, se termina fácil el verso eso. Porque en realidad, esos análisis, primero, no tienen en cuenta la tendencia que lleva, digamos, el tipo de cambio real en la historia. Después, esa tendencia tiene oscilaciones. Entonces, por ejemplo, en los momentos donde hay confianza en la economía, la moneda se te aprecia, y en los momentos que hay desconfianza se te deprecia. Por lo tanto, digamos, es algo que tiene esa volatilidad. Vos no podés calcular el promedio así porque sí. No solo eso, supongamos que tuvieras alguna estabilidad, digamos, como para hacer ese cálculo. Mirá, en realidad el problema es que vos me estás diciendo que las condiciones de oferta y demanda, digamos, son las mismas de todo el tiempo. O sea, vos me estás diciendo que los bienes y servicios y todos los individuos de la economía local y mundial siguen todos tomando las mismas decisiones para decirme que vos podés replicar ese precio. Digo, es una estupidez. Aparte, digamos, es un insulto a Hayek, ¿no? Digamos, cuando Hayek habla de la pretensión del conocimiento, o su libro La fatal arrogancia, o el uso del conocimiento en la sociedad, justamente lo que dice, mire, el problema es que los economistas se deberían de dedicar a contarle a la gente qué no se puede hacer porque no lo sabemos. Y esta gente, digamos, o sea, considera que puede saber cuál es el precio de equilibrio del dólar, pero verdaderamente es una... No sé, es de una arrogancia verdaderamente formidable. Yo trato de dar esa pelea, pero a esta gente no les entran las balas, evidentemente. Pero bueno, hay gente que dice que una devaluación genera inflación. ¿Qué podés pretender? O sea, o hay gente que, digamos, o sea, ignora el principio de imputación de Menger, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. O sea, no se dan cuenta que están adhiriendo a una teoría subjetiva, no a una teoría subjetiva del valor, sino a una teoría objetiva del valor que fue derribada, aplastada ya por Menger en 1871 por Wallrich Gibbons. O sea, de hecho hay todo un trabajo de von Baber destrozando a Marx, donde uno de los problemas es la teoría del valor-trabajo. O sea, y esta gente sigue creyendo, digamos, que son los costos los que determinan los precios, listo. O sea, entiendo, digamos, todos los daños que ha causado Keynes con ese libro nefasto de 1936 que ya mencioné antes, no lo quiero volver a mencionar, ¿sí? En el capítulo 21, donde dice que son los costos los que determinan los precios, o sea, una aberración. Yo hay un ejemplo que pongo a veces que es, ¿cuánto sale una pelota de fútbol? Más o menos, no sé, 5.000 pesos, ponele. ¿Cuánto sale una pelota de fútbol que usó Maradona para hacer el gol de la mano de Dios? Eso me parece que está más caro, y es la misma pelota. Claro, exacto. O no sé, la remera que te compras de Messi, y si es una que usó Messi en serio con la que salió campeón. Exacto, bueno, tal cual. Recién me estabas hablando decías, bueno, esto es deuda pública en realidad, cuando estamos hablando del tema de los bancos, del Banco Central, y bueno, eso en realidad tendría que sumarse a lo que es la deuda pública. Y ahí yo me imaginé a alguien diciendo, ya quiere endeudarse. No, en realidad es cambiar el instrumento, no sería un incremento de deuda, sería la deuda del Estado seguiría siendo la misma. Claro. Lo que pasa es que estarías blanqueando una mentira, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, yo desde mi punto de vista, la deuda es hija del déficit fiscal. Y la realidad es que la deuda es absolutamente inmoral. O sea, acá el problema es el gasto público, ¿sí? Que excede a los ingresos. Históricamente, ¿cómo se corrigió? Subiendo impuestos. Sí, entonces Argentina tiene la presión fiscal en blanco. Subrayemos esto porque si no, digamos, esta gente no entiende. En blanco. Y la verdadera presión fiscal para la gente economista, bastante precámbricos, la verdadera presión fiscal es el gasto público. Porque de alguna manera lo tenés que pagar. Claro. Entonces, o lo pagás con impuestos, con lo cual destruís la producción presente, o lo pagás con emisión monetaria, generás impuesto inflacionario. Que afecta a los más vulnerables encima. Sí, pero lo afecta de dos maneras. Le hace la doble Nelson, porque por un lado
La inflación, cuando supera el 20%, penaliza el crecimiento económico por la distorsión que causa el sistema de precios. Por lo tanto, no acumulas capital, no se aumenta la productividad de los trabajadores, no se crean puestos de trabajo. Por lo tanto, empieza a haber problemas de caída fuertes en el salario real. Más con los que están pocos capacitados, con las personas que... Exactamente. Y si a eso vos le sumás el tema del impuesto inflacionario, el combo es explosivo. Sí, lo peor que después te dicen como, mirá, yo te di el IFE, emitiendo guita. Claro, ¿Me afectaste? Lo peor que podías hacer, encima se lo decís como algo bueno. Claro, digamos, el resultado final termina siendo peor. Lo que pasa es que el problema siempre radica en cómo ingresa el dinero. Se llama efecto Hume-Cantillon. Entonces, si el primero que lo recibió fue el beneficiario, no hubo intermediarios en el medio, la dinámica de corto los puede favorecer. Obviamente que de largo es insostenible, porque si la riqueza se creara emitiendo papel, bueno, entonces le damos fotocopiadora a toda la familia y se les terminó el problema. Sí, imprimimos 1 millón de pesos para cada habitante. O 10. Claro, lo que quieras. ¿Por qué tan poco? Sí, después vamos a ser como en Venezuela, con una carretilla para comprar un pollo. Exacto. Entonces, y la deuda, después el problema de la deuda es que es absolutamente inmoral. Claro, podemos financiar, si hay mucho gasto público, con impuestos, Pero es que las deudas también son impuestos, pero son impuestos futuros. La fiesta de hoy está siendo financiada por personas que no nacieron o personas que no votan, lo cual es absolutamente inmoral. Ya, digamos, es un robo los impuestos, porque por algo se llaman impuestos, vos no lo pagás voluntariamente, impuesto. Si no, sería una contribución. Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto es que, además, esta gente ni siquiera vota, es inmoral. La solución es bajar el gasto público. Siempre la solución es que haya menos Estado. Porque cuanto más Estado tenés, menos libertad tenés. El Estado es el enemigo de la libertad. Y la realidad es que cuanto más libre sos, mejor te va. Entonces hay que tratar, el verdadero enemigo es el Estado y hay que ir contra el Estado. Aparte, cuanto más Estado hay, más fácil es que haya corrupción. Es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si vos tuvieras corrupción en el sector privado, suponete que vos tenés un comprador desleal. No, sí, terminas quebrando la fábrica de alguna otra forma. Exactamente, terminás quebrando porque puede aparecer otro que puede vender el mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio un producto de mejor calidad o alguna combinación y vos quebrás. Por lo tanto, el mercado te va a castigar. ¿Me comprendés? Porque el mercado son los individuos. Son los individuos haciendo intercambios voluntarios donde esos intercambios involucran derecho de propiedad. Si vos no haces bien tu trabajo, vas a ir a la quiebra. Claro. Naturalmente el proceso de mercado limpia la corrupción porque es ineficiente. En cambio, en el Estado, cuando el Estado tiene un problema, te pasa la cuenta. Las 4 formas de gastar dinero. Sí, aparte de eso, claro, pero aparte tenés un problema adicional, que es un problema de incentivo. Total, la cuenta la paga otro, entonces no hay problema. Y además hay un acto perverso, porque como vos, el funcionario sabe que te puede quebrar, bueno, te amenaza con eso. Recordemos que Kicillof, cuando era ministro de Economía, dijo: yo toco un botón y hago quebrar a una acerera. Lo dijo. Eso esa amenaza permanente sobre el derecho de propiedad no conduce a ningún lado. Pero la corrupción es inherente a la existencia del sector público. En el sector privado, inexorablemente va a desaparecer. Y además los empresarios nos pueden comprar favores que los políticos corruptos no tienen para vender. Entonces, si hay que bajar el gasto público, hay gente que te va a decir: claro, vos querés eliminar los planes y querés que jamás dejar gente en la pobreza. Digo, ¿por dónde se empieza? Bueno, eso yo lo expliqué. Eso se llama la falacia del hombre de paja. Yo he explicado sistemáticamente que los beneficiarios de los planes sociales en realidad son víctimas del sistema. Y que me parecía absolutamente injusto ir contra las víctimas del sistema, cuando en realidad hay que ir contra los victimarios, es decir, los políticos. De hecho, eso está justificado en un libro de Ayn Rand, si vos querés, que se llama La virtud del egoísmo. Hay un ensayo que se llama La ética de la emergencia. Vos no podés hacer... A ver, los beneficiarios de planes sociales son víctimas del sistema. Si vos además te los metiste en esa situación de esclavitud, además le vas a quitar el subsidio primero, los vas a estar condenando a la muerte. Y eso no va a terminar bien. Entonces la reforma tiene que arrancar por otro lado. O sea, vos para poder bajar los impuestos, lo primero que tenés que hacer es bajar el gasto público. Por eso yo propongo eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada a la chilena, que es una fuente de corrupción enorme.
También propongo eliminar las transferencias discrecionales a las provincias y las transferencias de provincias a municipios. O sea, cuando lo hacen porque sí. Cuando yo digo, acá te paso esta plata. Vos te podés encontrar casos donde el gobierno federal, o sea, el gobierno nacional, hace transferencias y las provincias donde las reciben, el mecanismo es muy opaco y ni siquiera y no quedan bien registradas, y en realidad son esas provincias donde el gobierno manda más, porque de esa manera además roba. Es decir, no solo que financia, por ejemplo, campañas políticas, sino que además roba. Sí, o se compra un diputado. O por ejemplo, o un senador. Entonces, en ese contexto, también habría que eliminar eso, y otra cosa que habría que eliminar son los subsidios económicos, pero vos tendrías que recalibrar la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos, donde no todo el efecto tiene que caer en precios, puede caer en el resto de la ecuación económica financiera del contrato. Y eso minimiza el impacto en precios. Entonces, cuando vos haces todo eso, vos tenés mucho margen para bajar impuestos. Vos pensás que Argentina tiene 170 impuestos, pero hay 160 impuestos que recaudan medio punto del PBI. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no lo eliminás si no recauda prácticamente nada? Bueno, en realidad no recauda prácticamente nada, pero en realidad son todos kiosquitos de políticos ladrones. Claro, medio punto del PBI parece poco, pero si ahora medio punto del PBI se va a repartir entre 160 cabezas, es una torta de guita, claro. Eso habría que eliminarlo de cuajo y no perdés tanto. Vos, por ejemplo, una de las cosas que podrías hacer, eso está en una reforma que propuso Santiago Montoya, que tiene que ver con que el ingreso bruto sea eliminado y sea absorbido por el IVA. Entonces eso también eliminaría un impuesto muy, muy malo. Fíjate que, por ejemplo, Australia tiene un IVA del 15% y recauda 11-12% del PBI. Argentina tiene uno del 21% y recauda 7%. Bueno, porque tiene que ver todas estas distorsiones en el medio. Entonces, vos, una vez que podés bajar el gasto, podés bajar los impuestos, por ejemplo, podés eliminar el impuesto a las ganancias cuando las ganancias son reinvertidas. Entonces es un elemento que impulsa fuertemente la reinversión. Y si eso vos lo acompañás con una flexibilización del mercado laboral hacia adelante, pensemos que hoy hay 6 millones de personas que trabajan en condiciones infrahumanas prácticamente. Sí, porque están en negro. Sí, digo, por eso trabajan en el mercado informal, o sea, con lo cual, o sea, tanto que dicen que cuidan los derechos de quién, digo, los que están adentro, porque no de los que están afuera, o sea, de hecho el sistema es tan malo que castiga a los que tienen que entrar, por eso tenés muchos jóvenes desempleados y se te terminan yendo del país. Si vos después acompañás, después de hacer la reforma del Estado, después hacer la reforma laboral hacia adelante, vos después podés abrir la economía y eso te va a dar 15 años de mucho crecimiento económico. Claro. Imagínate si en el medio además eliminaste el Banco Central y no tenés más inflación, ¿no? Que dicho sea de paso, el Banco Central, si llegás a tener una hiper, ahí sí lo cerrás en 5 minutos. Porque todos los agregados monetarios se destruyen. Entonces ahí vos te encontrarías que cuando vos terminás con las reformas de primera generación, podrías pasar a las reformas de segunda generación, que tiene que ver con la reforma del sistema previsional, que vos podrías avanzar en la reforma del sistema previsional, pero sin vulnerar derechos. Vos podrías, por ejemplo, avanzar en una reforma del Estado, en lo que tiene que ver con la planta del Estado, claro. Y, por ejemplo, lo podrías hacer con retiros voluntarios, que de hecho te lo financian los organismos multilaterales. Entonces, las personas se irían con un trabajo al sector privado y además una indemnización. Y obviamente que en la medida que vos tengas un proceso de crecimiento, que además va a ser muy intensivo en trabajo, porque los salarios en Argentina están súper deprimidos, eso va a generar que además los planes sociales sean abandonados, no que vos abandones al beneficiario. Entonces, eso va a también generar un nuevo shock de productividad y además te va a permitir bajar más impuestos porque estás bajando el gasto. Claro. Y eso te va a permitir otra vuelta de crecimiento. O sea, y bueno, después ya podrías pasar a las reformas de tercera generación
por ejemplo, digamos, que tiene que ver con la coparticipación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el sistema de salud, pero ya con una economía que está fuertemente creciendo. Vos, aplicando estas reformas, que son 3 generaciones de reformas, vos en 35 años te convertirías en un país desarrollado. Y la buena noticia es que en 10 años, ¿sí?, lográs capturar cerca del 50-60% del proceso. Claro, los primeros 10 años ya es la mejor parte, digamos. Me estabas hablando recién del tema de la coparticipación. Claro, yo quisiera marcar esto de que me estás diciendo que es en una tercera generación. Porque hay veces que cuando se habla de la coparticipación te dicen, pero le vas a sacar la plata que le da el Estado a Formosa o a una provincia pobre. Bueno, a ver, el problema es que el sistema de coparticipación que tenemos fue pensado en los 70s y era una idea de justicia social, pero aplicado al sistema de coparticipación, y lo que terminó haciendo es perjudicar fuertemente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, y por otro lado se terminó generando feudos que además la gente es tremendamente pobre y sirve solamente para hacer gobiernos y corrupción con el gobierno nacional. Y lleno de empleo público. Claro, o sea, con lo cual tampoco arregló el problema, no arregló ningún problema, de hecho hasta los repotenció. Entonces, de hecho la Constitución original de Alberdi no contemplaba la coparticipación. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama un problema, se llama de correspondencia fiscal. Si hay uno que es el que paga la cuenta y otro el que gasta, ahí hay una inconsistencia. Bueno, eso lo estamos viendo con claridad. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está técnicamente quebrada. Y eso ya no es un problema ni de Kicillof, ni de Vidal, ni de Scioli, ni de los que estuvieron antes. Ciertamente fue profundizado por Antonio Cafiero, ¿no? O sea, porque básicamente a Buenos Aires le correspondían 28 puntos de coparticipación, cuando aporta 40 la provincia de Buenos Aires, con lo cual ahí hay un claro daño a la provincia, por eso tiene los indicadores de pobreza e indigencia brutales que tiene, mientras que, digamos, los jerarcas de los feudos se llenan de dinero. Pero, ¿qué es lo interesante? Hoy tiene 22 Buenos Aires. ¿Por qué tiene 22? ¿Dónde se pierden esos 6 puntos? Esos 6 puntos es un acuerdo que hace Alfonsín con Cafiero, donde cede 6 puntos de coparticipación y se lo da a otras provincias peronistas. Es más, en el medio lo perjudican a La Rioja para perjudicar a Menem. Es decir, Cafiero y Alfonsín hacen una tranza para perjudicar a Menem. Y aún así, Menem, yendo por fuera del sistema, les ganó. El empeoramiento de la provincia de Buenos Aires, además, se debe, digamos, a un hombre nefasto en la historia de la política argentina, que es Antonio Cafiero. Entonces estábamos hablando de todas estas reformas que hay que hacer y hay algo que a veces escucho que te dicen, sí, pero con cómo es Argentina y cómo son los sindicatos, no te van a dejar hacer nada y te van a hacer paro todos los días. Bueno, en realidad los que más poder le dan a los sindicatos son los que más crean inflación, ¿no? O sea, a ver, Alfonsín se queja que le hicieron 13 paros generales, pero, a ver, Alfonsín se fue con 5.000% de inflación. Sí, fue un desastre el gobierno de Alfonsín. O sea, vos, obviamente, si generás inflación, los sindicatos se vuelven más fuertes. Entonces, ¿quién es el que más poder le da a los sindicatos? Y el que genera más inflación, porque claramente se genera una situación donde el deterioro del salario real lleva a que los sindicatos tomen fuerza. Claro, si vos aplicás reformas más tendientes a países desarrollados como, no sé, como Australia, Irlanda, vas a tener más trabajo, mejores salarios y los sindicatos no van a tener nada para hacer. Exactamente. Porque en el fondo, a ver, ¿cuántos jugadores de fútbol hay que tienen representantes? Un montón. Y eso es un problema, ¿no? Claro. El problema pasa por otro lado. O sea, pasa por las regulaciones, digamos, cuando es obligatorio, o sea, pasa por otro lado, no pasa estrictamente porque vos tengas un representante. Ahora, las obras sociales, los sindicatos, no se las dio Perón, se las dio Onganía. Entonces, digo, acá hubo gente que después de Perón quiso hacer peronismo sin Perón. Y quiso, digamos, conocemos el modelo de querer comprar voluntades. Es un señor que compra voluntades con contratitos, ¿no? Claro. Bueno, pues es ese modelo. Pero dice que va a combatir ese modelo populista. Qué raro. Dale. Ya que está, también te pregunto que hay algo que creo que está relacionado a esto que estábamos diciendo,
relacionado al tema de las reformas y esto que veníamos hablando de un crecimiento, de abrirse hacia otros países, a comerciar con otros países. Hay veces que te preguntan sobre el tema del Mercosur. Bueno, para mí el Mercosur hay que eliminarlo. El Mercosur es una porquería, es un instrumento nefasto, es comercio administrado. Pues el Mercosur básicamente sería eliminar impuestos a los que... No, pero en realidad es comercio administrado y genera desvíos de comercio y termina perjudicando a los argentinos. A ver, el mejor ejemplo fue Trump, por ejemplo, avanzando contra el NAFTA. Porque en el fondo, suponete, no sé, estamos acá. Nosotros no producimos computadoras. Entonces queremos importar, tenemos que importarlas. Tenés la mega supercomputadora marca Cañón, te la traes de Estados Unidos por $1.000. Pero sucede que los brasileros hacen computadoras de la mitad de calidad a $2.000. Entonces, ¿vos qué comprarías? Y la de Estados Unidos. Pero como tenés un acuerdo con los brasileros y de repente los brasileros tienen lobby sobre el gobierno, entonces te ponen un arancel, no sé, de 200% para que las computadoras de Estados Unidos cuesten $3.000. Entonces vos no las comprás o pagás un impuesto enorme y te robaron $2.000, o terminás comprando las brasileras por 1.500, pero que es de la mitad de calidad y además, o sea, es un 50% más caro. O sea, entonces si vos abrieras el comercio, en realidad vas a tener una mejora del salario real porque vas a tener productos de mejor calidad a un mejor precio. Y eso te va a permitir ahorrar dinero y poder gastarlo en otras cosas. Si podías pagar $3.000, ahora vas a tener la mejor computadora, pero vas a tener $2.000 para gastar en otro lado, con lo cual se van a generar fuentes de trabajo y de más productividad y de mejor calidad en otro sector de la economía. Por lo tanto, o sea, tendrías una ganancia de bienestar enorme. Pero ¿quiénes perderían? Y los políticos ladrones y los empresarios prebendarios, que son los que básicamente tienen que desaparecer. El empresario prebendario, y que existe además porque existe el político corrupto. O sea, de hecho, vos una vez que haces todas las reformas de primera generación, los empresarios tienen que competir libremente. Está claro, y aquellos que hacen mal su trabajo van a quebrar. Pero antes le tenés que sacar de encima la pata del Estado, porque hay que tener mucho cuidado. Eso se llama el teorema del segundo mejor, o digamos, es el trabajo de Lipsey y Lancaster, que dice, no es, o sea, si yo digo, bueno, abrir la economía, aquella economía que son más libres, son 9 veces más rica, entonces abro. Ojo, porque si vos tenés restricciones, quizás hay algunas restricciones que nacen de otras restricciones previas. Entonces, si vos no haces toda la reforma completa y haces un pedazo, terminás mandando un montón de empresas a la quiebra. Hay que tener cuidado. Por eso, vos fíjate que cuando yo te hablo de las reformas de primera generación, fíjate que yo hablo de una secuencialidad. Primero bajar el gasto público, después bajar los impuestos, después la reforma laboral, después abrir. Porque, por ejemplo, durante la dictadura, ¿qué hicieron? Abrieron, no bajaron el gasto público, no bajaron los impuestos, no reformaron el sistema laboral. ¿Cómo terminó? Con empresas quebradas, con los salarios reales destruidos, o sea, es un desastre. No es trivial la secuencia, menos aquellos que además ignoran la familia de generaciones, ¿no? Y te comparan contra el mundo ideal. Hay veces que escucho que hablas de las funciones que debería tener el Estado y que escucho que son seguridad, defensa, justicia. A ver, el tema es el siguiente. Acá hay una cuestión filosófica. O sea, yo filosóficamente soy anarcocapitalista. O sea, yo no creo en la existencia del Estado, filosóficamente. Porque es ineficiente y corrupto, básicamente. Exactamente, no sirve para nada. Ahora, la presencia del Estado tiene que ver con el fracaso de la sociedad en vivir de modo armonioso. Y cuanto más rudimentaria y bestial la sociedad, más Estado va a haber. ¿Por qué? Porque digo, o sea, no logran llegar a un acuerdo de manera civilizada. O sea, cuanto más Estado es el sinónimo de menos civilización. Ahora, también es cierto que cuando vos metés el Estado, la gente involuciona. Tema no menor. Hoy por hoy, dado el contexto tecnológico, nosotros, digamos, se podría ir a un Estado minarquista, donde el Estado se ocuparía de los temas de seguridad y justicia. Digo, no SIC puro, ¿sí? Ahora bien, la realidad es que con el tamaño del Estado que hay, vos podrías ser liberal clásico y tampoco sería un problema, porque
hasta el ideal que uno quiere perseguir, hay tanta distancia que en realidad hay un montón de trabajo para hacer. Lo que sí es bueno es trabajar en la dirección correcta. Claro. Yo porque a veces lo veo, digamos, con algunos anarcocapitalistas, por ejemplo, criticando ferozmente, por ejemplo, a un minarquista, como es mi caso, y de repente se bancan a un socialdemócrata. Es raro, ¿no? Digo, algunos anarcocapitalistas son bastante raros. Vos podrías ser un liberal clásico, podés trabajar con un liberal clásico porque vas en la dirección correcta. Porque si vos planteás ir a ese equilibrio, digamos, lo más probable es que en el medio vas a generar un colapso total. Yo lo que veo es que hay mucha gente que es como que hace un salto discreto, pero la vida real no son esos saltos discretos, tienen unos problemas sociales muy grandes y puede ser que el remedio termine siendo peor que la enfermedad, porque cuando pasan esos saltos que generan tanta convulsión social, la gente va y busca un seguro. Y ese seguro los políticos te los venden con mayor Estado. No por nada, después de cada crisis, después terminamos teniendo más Estado cuando terminamos en una crisis porque había mucho Estado. Entonces es de loco, o sea, después termina con más Estado. El mejor ejemplo es lo que pasó con los Kirchner. La convertibilidad explotó porque tenía mucho Estado. Y ahora tenemos un Estado que es el doble. Por eso es tan importante entender el Estado como una suerte de seguro también. Porque el mundo anarcocapitalista funciona pero con un correcto sistema de seguros. O sea, el problema es si el Estado lo está rompiendo todo el tiempo y vos querés ir a una solución, pero no está el sistema de seguro, vas a tener un problema. Entonces es una cuestión de, dada la ventana de Everton, digamos, hacia ir para el lugar correcto. Por eso yo no entiendo esos que critican a los liberales que se involucran cuando quieren llevar las cosas para la dirección correcta, cuando hay otros que directamente, si vos no estás, directamente van para el otro lado. O sea, eso verdaderamente a mí me sorprende. Así que hay gente que tiene máximas, le digo yo, propuestas que son tendientes hacia países como Venezuela y gente como vos que tienen propuestas tendientes hacia países desarrollados. Exacto, como Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong antes de que estuvieran los comunistas. Sí, Dinamarca, Alemania, está lleno. Exacto, o sea, vas para ese lado, o sea, es el ideal. Suiza, ¿me entendés? Claro. Bueno, ok, digamos, o sea... Hay un largo trecho, como decías vos. Exactamente. Entonces vos tenés defensa, seguridad, justicia y lo que sería salud y educación. Por ejemplo... Bueno, fíjate esto, el sistema, yo lo que propongo es el sistema de vouchers. En educación. Exacto, entonces esto vos lo podés inferir de un libro de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Son 3 libros. Entonces en el libro 1 y el libro 2, o sea... Es Hayek y es un Hayek que prácticamente suena anarcocapitalista. Y cuando vas al tomo 3, dice, bueno, pero la gente quiere Estado. Es decir, por ejemplo, la gente quiere que haya educación. Quiere educación para todos. Claro. Bueno, entonces lo que hace Hayek en ese tomo, que a mí me parece fabuloso, en ese libro, dentro de esa obra, es desarrollar un sistema que genere el menos daño posible. ¿Y qué es lo interesante? Entonces vos, por ejemplo, podrías decir, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y ponemos plata para el sistema de educación. Y asignás un voucher y se lo das a todos. A todos. A todos. Porque si no es tratar desigualmente frente a la ley. Entonces vos con ese dinero, vos elegís la institución que quieras. Puede ser una institución pública o, digamos, estatal, de gestión estatal, puede ser una de gestión privada, y los pones a competir. Entonces, si tu escuela es un desastre, no se va a notar nadie. Y va y quiebra. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si no, vos a una parte de la sociedad estás utilizando la educación de gestión estatal para adoctrinar gente. ¿Por qué, digamos, no se avanza en esto? A ver, estoy podrido de escuchar a los progres hablar de los monopolios, de la competencia desleal, del dumping. ¿Y acaso no es equivalente al dumping la competencia de las instituciones públicas de gestión estatal contra las de gestión privada? ¿O no es un dumping eso? O si no es libre de costo, no es gratis. Alguien lo paga. ¿Quiénes lo pagan? Los que no van. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, ¿por qué no querés competir? ¿No decís que sos tan bueno? Competí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí juegan 2 cosas muy importantes. Uno es el rol del Estado lavándole el cerebro a la gente, donde hay trabajos, por ejemplo, de una chica libertaria, Anabel Laureli, y, por ejemplo,
una de las personas que trabaja en el equipo de La Libertad Avanza, como Gustavo Nigojosian, que hizo todo el rastreo del adoctrinamiento. Entonces hay una cuestión de adoctrinar, de lavarle el cerebro a la gente, de generar esclavos adoradores de la religión del Estado. Y por otro lado hay muchos negocios. Ejemplo, las universidades hacen negocios enormes con los políticos ladrones. Hay dos cosas, o sea, hay curro. Entonces, por eso es que no quieren competir. Porque si son tan buenos como dicen, que compitan. Que la gente tenga... ¿Por qué, digamos, hay que condenar a la gente que tiene menos recursos a estudiar en un lugar donde le van a lavar el cerebro? Si el graduado, por ejemplo, digamos, de la universidad pública termina saliendo mucho más caro que el de la universidad privada. Entonces digo, ¿por qué? Claro, sería más fácil decir, en vez de gastar tanto en la universidad pública, esa plata se la das, no digo de hacerlo, pero se la regalás, ¿sabes? Te tomás la privada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando vos tenés estos sistemas, digo, se acabó la joda, digamos, de quedarme boludeando. O sea, si vos no estudiás y no aprobás materia, chao, fuera, se acabó la joda. O sea, qué sé yo, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de conocer a una persona en Rusia que estaba becada. Daba, creo que era 5 materias por trimestre, una cosa así, no me acuerdo, o 6. Ahora, llegaba a tener 2 7 y le sacaban la beca. Es decir, tenía que tener todo arriba de 8. Llegaba a tener 2 7, perdía la beca. A ver, el sistema de voucher no es una beca. El sistema de voucher, ahora, si no estudiás, ¿qué me venía a reclamar el voucher? Obviamente que el sistema tiene imperfecciones, porque, digamos, siempre, viste que vos, por ejemplo, comprás cosas en Amazon y te dan tarjetas, gift card, ¿sí? Que vos decís, uy, ¿cuándo voy a usar esta porquería? ¿Sabías que hay un mercado que vos podés vender las gift card? Entonces eso sería un problema. ¿Cómo implementarlo para que la gente lo utilice? Pero se termina rápido, porque si no lo usa, no generó presencia, no generó notas. Ya está, se acabó. ¿Cuánto tiempo te dura esa malversación? Nada. La malversación que existe por lo que hablábamos al principio, que la presencia del Estado siempre de alguna otra forma puede implicar que haya corrupción. Pero vos lo podés, entonces fíjate cómo ahí tendrías un sistema educativo en competencia y ahí el que no es bueno quiebra. Claro, y el que quiere hacer corrupción y el que se hace el vivo... Le dura 3 minutos. Claro. No es que no la va a hacer, la va a poder hacer, pero automáticamente el sistema o sea, vos podés hacer la de el tradeo de gift card, porque atreviaste el voucher. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, basta, se acabó. O 3 meses, se acabó. Bueno, y ya casi terminando, hay un tema que te suelen tocar frecuentemente, porque siempre hablan de la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, quería preguntarte, a ver, vos qué pensabas del tema de subsidiar a religiones. Estoy totalmente en desacuerdo. Me parece una aberración a mí me parece una aberración que el Estado dé subsidios. O sea, entonces, ¿por qué, digamos, subsidia a una religión y no a otra? O sea, está mal dar subsidio y encima que además estimula a unos y perjudica a otros. O sea, ¿por qué entonces los de la religión X tienen que financiar a los de la religión A? Claro. No, me parece un disparate. O sea, para mí todo eso debería ser eliminado. Bueno, me parece que con eso tenemos suficiente. La gente quizás lo ve más corta esta entrevista, pero entre cortes y todo llevo un rato la preparación de las cámaras. Así que bueno, te agradezco por el tiempo. No, por favor, Augusto, sí, un placer para mí.